Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis, compis? Bien, Susana, ¿cómo estás? Joan. con ganas de este nuevo episodio, con Ajá. Yo ganas de también veros. en fase uno estupendamente. Ya podemos salir, podemos movernos más, así que disfrutándolo también. Qué bien. Qué Bueno, bien, qué Inés y yo suerte. en fase cero. Bueno, cero y medio, estamos. Cero Ujú. y medio. Muy bien. Nos han dado ese 0,5. Qué bien. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de veros, ¿eh? Esta semana se me ha pasado muy lenta, muy larga. Así que se agradece estar aquí otra vez en nuestro programita. Y bueno, me quedé pensando en el programa de la semana pasada, que hablábamos pues de todas estas cosas que estamos pensando, sintiendo, que estamos haciendo, el confinamiento, ¿no? Y había una palabra como que emergía como con más fuerza, ¿no? Y era incertidumbre. Hablamos de la incertidumbre el otro día, lo tocamos un poquito, pero bueno, yo me fui al diccionario y digo, a ver, ¿qué es exactamente la incertidumbre? La RAE habla de la no certeza, ¿vale? El World Reference, que a veces me parece interesante mirar también, habla de los efectos que produce. Duda, inseguridad, vacilación. Me pregunto, ¿hay alguna diferencia entre incertidumbre y miedo? ¿Qué pensáis? Bueno, yo sí creo que la incertidumbre podría definirse por este contra, ¿no? Por la contra la certidumbre, el conocimiento seguro sobre algo. Y por tanto, una de las emociones que podría aparecer en una sociedad como la nuestra, en que nos regimos o estamos metidas en sociedades muy rígidas, muy planificadas, muy aburridas en muchos momentos también, y que nos producen cierto grado de control. Entonces, considerando que sin duda necesitamos cierto control y cierta planificación, creo que el no saber puede desarrollar miedo, entre otras sensaciones, porque cuando nos vamos de excursión y no sabemos dónde vamos, pero confiamos en la gente con la que vamos, por ejemplo, no sentimos miedo, sentiríamos más bien curiosidad. Entonces, bueno, depende un poco el caso, la situación. Ujú. Sí. Fíjate, me ha gustado que nos dijeras la definición de la RAE, porque a mí sí me gusta muchas veces cuando puedo intuir la etimología de la palabra. Y cuando habíamos dicho lo de hablar hoy de incertidumbre, y yo pensaba, digo, claro, incerteza, ¿no? Y justo es lo que es que no tenemos certezas sobre lo que va a pasar, sobre lo que viene. Porque de alguna manera tendemos a prever, ¿no? Ver antes el tiempo futuro como si pudiéramos, y muchas veces sí, ¿no? También eso nos ayuda a planificar, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a tomar decisiones. Pero es verdad que la incertidumbre siempre está, porque realmente nunca tenemos la seguridad de aquello que va a pasar, pero vivimos como sí, ¿no? Entonces, a veces en situaciones como la presente es cuando nos damos cuenta, otras que ha cambiado muchos de los esquemas o muchas de las cosas que yo daba por sentadas, entonces ya no puedo prever como preveía antes y eso me genera esa incertidumbre. ¿Y dices, hay alguna diferencia con el miedo? A mí me gusta hablar como de familias emocionales y para mí la incertidumbre está dentro del miedo, ¿no? Entonces el miedo es la emoción del futuro, ¿no? A mí me da miedo las cosas que yo no sé qué van a pasar, o me da miedo que pase eso, o me da miedo que a una persona que quiero le pase no sé qué, así como la tristeza es la emoción del pasado, de las pérdidas. Entonces esa incertidumbre de no saber, el miedo hace que contacte con las posibilidades que no me gustan, con las posibilidades que yo temo, con las posibilidades que son peligrosas de ese futuro incierto que, que tenemos. Ujú. Curiosa la palabra, ¿no? Incierto, cierto, certeza. ¿Pensáis que puede haber una parte negativa si intentamos quedarnos en el día a día demasiado en la certeza? Bueno, de entrada yo creo que sería falso, que no existe una certeza. Comparo un poco estos términos, me venía la imagen de las olas y el mar. La certeza para mí sería, existe un océano.
Eso es la certeza. Por lo menos ahora, no sabemos en unos siglos, no lo sé. Ahora, la incertidumbre, ¿qué sería? Pues ese oleaje. Y también siento, un poco en la línea que comentas, Joan, la familia de emociones también sería ese oleaje, porque es algo transitorio. Lo que permanece sería ese océano. Y comparando con nosotros, con nosotras, pues lo más certero sería nuestra propia existencia, en la modalidad que sea. Comparando con la situación actual, de nuevo, la certeza sería mi realidad, lo que yo siento, lo que yo vivo, bueno, la existencia de mi ser. Las emociones son transitorias. El COVID, afortunadamente, de una forma u otra, va a ser transitorio. No sabemos si transitorio 1 año, 2 años, 3. Bien, yo esta mañana estaba haciendo una sesión y la persona con la que trabajaba ha dicho una frase que me ha gustado porque además conecta con certezas que tenemos que a veces vivimos como si no, ¿no? Con las que no estamos conectados. Es una sociedad que vivimos muy de espaldas a la muerte, como si no nos fuéramos a morir, como si eso no fuera a pasar, cuando es una de las certezas que tenemos, ¿no? Que la muerte nos llegará a todos y a todas. Y ella decía, me he dado cuenta que la vida es frágil, ¿no? Y digo, claro. Y eso la está ayudando a afrontar otros miedos, ¿no? Y a tomar decisiones en otras áreas donde igual no me atrevía. Es como, bueno, pues si la vida ya es frágil, pues esto que me daba miedo me lanzo de alguna manera. Y que la vida es frágil y que la vamos a perder es una certeza que tenemos. Y una situación como actual nos hace entrar en contacto con ello y en realidad es una mayor toma de conciencia para nosotros porque vivimos como si eso no fuera así, ¿no? Entonces conectamos con ese miedo. Y otra cosa que también reflexiono yo estos días, y eso lo he vivido en primera persona, cuando conectamos con este tipo de certezas, cosas con las que no estábamos viendo, o esa incertidumbre de cambios que ya vemos que pasan y que, ostras, vamos a tener que incorporar según qué cosas, es qué resistencias tengo, ¿no? ¿Qué cosas estoy queriendo que no hayan cambiado? Cuando estoy viendo que se han cambiado y que me voy a tener que adaptar y que voy a tener que ir buscando nuevas realidades, ¿no? Entonces, a mí sí, cuando algo me está haciendo sufrir, porque digo, esto ha cambiado, es a qué me estoy resistiendo, qué es lo que no estoy. Y que hagamos este programa para mí es una demostración de una de esas resistencias superadas, ¿eh? Ese no querer hacer mucho, resistirme mucho a hacer cosas en el mundo online es como, Avila, que ahora Totalmente, hay que totalmente. introducirse, ¿no? De alguna manera y dejar de resistirte a trabajar desde este canal o de estar en este medio. Ajá. Y en estos momentos así de incertidumbre, cuando conectamos con ser frágiles y con ser vulnerables, pues también nos da una oportunidad para conectar con nuestras fortalezas, ¿no? Con los recursos que contamos y con los que no contamos y donde queremos crecer. ¿Qué os parece esto? Pues fíjate, igual, un poco recuperando la historia de una paciente que fue muy especial para mí al inicio de mis sesiones de mi carrera profesional, una adolescente me comentaba mucho, ¿no? Un poco en esta línea, pues es que una chica maravillosa, súper bonita, inteligente, amorosa, todo era osa, ¿no? Terminaba todo en osa. Y sin embargo ella no era capaz de verlo, solo veía, alumbraba la parte negativa y se enfocaba en ello, ¿no? En sus resistencias, que realmente eran resistencias porque no llegaba a poder superarlas, porque no quería ni verlas. Entonces se me ocurrió una sesión que estaba atardeciendo en la sala, con un flexo, empezar a jugar a las sombras chinas. Entonces le propuse, cuéntame tu historia, la historia que tengas, por medio de sombras chinas. Qué Y yo te chulo. ayudo, dime qué hago yo, ¿no? Entonces empezamos a jugar y me empezó a explicar, no, pues esta es mi amiga María, esta es mi amiga Sara, y me dicen esto y aquello, y mi madre y mi padre. Entonces cuando terminamos le dije, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Qué estás sintiendo tú? Me dijo, no, yo soy esta. Y se puso en la oscuridad, incluso más realista, de la sombra china, ¿no? Entonces abrí en ese momento la ventana y le planteé, bueno, ¿y ahora dónde estás? Simplemente para plantearle que hay muchos claros oscuros. Era una metáfora de la realidad, ¿no? Hay muchos claros oscuros y como dice Thich Nhat Hanh, que me encanta y últimamente en momentos así más complejos suelo agarrarme a estas otras voces más amables para mí,
pues comenta siempre que sin lodo no hay loto, esta flor tan preciosa. Entonces, pues a través del sufrimiento también aprendemos muchas cosas de esta vida. Y Sharon Salzberg, que es otra instructora más de mindfulness, decía algo así, no lo voy a decir como ella porque, bueno, él es muy poeta, ¿no? Comentaba que ojalá la vida nos lance la dosis adecuada de sufrimiento y alegría. Y comentaba, suficiente sufrimiento para que no te duermas en cuanto a que no veas, ¿no? Como esta chica, esta adolescente que no era capaz de ver, suficiente sufrimiento para que no te duermas, que no te vuelvas arrogante, insensible hacia los demás, como para seguir siendo humilde, entiendo yo, y que no sea a la par demasiado sufrimiento como para encogerte. Esto habría que ver, pues, la dosis de sufrimiento indudablemente va a ser diferente para cada quien, ¿no? Al igual que ojalá la vida también te dé la suficiente dosis de alegría como para que puedas disfrutarte y vivir la vida como esa gran inmensidad que, pues sin incertidumbre no habría ese caldo de cultivo. Bueno, me encanta esta referencia que has dado, ¿no? Esa parte de la dosis adecuada, porque hila muy bien con el concepto de trauma. Cuando tenemos una dosis de sufrimiento mucho mayor que nuestros recursos de afrontamiento es cuando no podemos procesar esa experiencia y de alguna manera nos traumatiza y tenemos que poderla elaborar de otra manera. Y claro, entonces ahí es distinto para cada persona porque también está condicionado por los recursos que uno tenga. Yo os quería preguntar, compis, ¿cuáles son las incertidumbres actuales? ¿En qué áreas o en qué aspectos habéis incorporado incertidumbre o cómo la sentís o en qué la veis? Repítenos la pregunta, porfi, Joan, que es que se ha cortado un poquito ahí la voz. Que os quería preguntar Sí. cuáles están siendo vuestras incertidumbres actuales, ¿no? ¿En qué aspectos o en qué cosas habéis incorporado incertidumbre en vosotras, ¿no? ¿En qué área? Ujú. Bueno, pues teniendo en cuenta el contexto, ¿no? en el que estamos, pues las incertidumbres que yo he ido observando, ¿no? Pues son un poco sobre todo a la hora de salir a la calle, a la hora de relacionarme con los demás, respecto a cómo me siento, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una persona que va por la calle y ve a otro y se aparta, a cómo me siento cuando no me puedo acercar a mi madre para darle un beso, por ejemplo. Y esto me crea como un malestar, un cuándo, ¿no? Esta connotación que tiene la incertidumbre de no saber qué va a pasar en un futuro, cuándo voy a poder, cómo me voy a sentir, sobre todo con las relaciones personales. Ujú. Totalmente. Pues en mi caso, por no repetir, porque también va un poco en la misma línea, aparte de las relaciones personales, sigue abierto mi campo de salud en cuanto a que, como me operaron hace unos meses de una cuerda vocal, se me ensancha el marco de citas médicas, de encuadre como para ya estar perfectamente bien, como para operarme o no otra vez. Entonces, queda un poco abierto. Y también he sentido que esta incertidumbre me ha permitido sentirme más. Como no hay nadie que determine, oye, estás así o estás asado, no hay otra más que sentirte tú. Entonces se me abre por ahí ese campo y en cuanto a las relaciones, ya que estamos en fase 1, esto ha sido una realidad, como comentas, Inés. Pues empezamos a salir a la calle, las amigas empiezan a llamarte, podemos ir a bares. Ahora, ¿cómo ir a un bar? Me encontré con una compañera, con Isa, camino a un bar y estábamos planteando, bueno, vamos a quedar un poquito antes porque igual están un poco llenos. Llenos, es que fue imposible. Estuvimos 1 hora y pico andando para encontrar uno y cuando llegamos el miedo de, ¿cómo nos acercamos? Ah, bueno, tú no has salido, yo tampoco. Vale, confiamos. Entonces nos podemos quitar la mascarilla ahora que estamos comiendo. Si fuese otra amiga, otra persona que yo desconozco y que ha salido, ha entrado, ¿me la quitaría? ¿No me la quitaría? ¿Puedo tocar su servilleta? Fui a pasarle la servilleta y luego pensé, no, a lo mejor no, o te molesta. En nuestro caso había mucho respeto y me sentí muy cómoda. Ahora, con amigas quizás con las que no tengo una relación tan profunda, se me abre esta incertidumbre. Oye, ¿voy a ser capaz? ¿Cómo se lo voy a expresar? He visto algún conflictillo entre alguna amiga que una tenía más miedo, la otra lo veía una tontería. Bueno,
ahí se abre otra incertidumbre también. Bueno, eso es muy interesante porque tenemos distintos niveles, ¿no? de percepción del riesgo. Yo creo que ahí podré ir respetando también el de los demás y el nuestro. Yo incorporo otras que esa que vives tú aún no la he vivido, la de los bares. Aquí en Madrid aún no, no hemos incorporado el quedar con amigos y amigas. Y sí que en lo relacional ha sido como, venga, respetar distancias de seguridad, si mientras no esté mascarilla, eso como que lo he podido encajar bastante bien, sobre todo a nivel, ¿no? Con las sesiones o el trabajo, todo eso lo he incorporado. A mí me tiene ahí como más el run run, ¿no? La dificultad de pararlo a veces, el tema, por ejemplo, escolar de las niñas, ¿no? Del año que viene, el ver que están todo el día en casa, que siguen aquí, que, que es que, claro, que no hay cole, que no hay relación con amigos, que no hay parque, que es que no hay actividades extraescolares, que es que yo digo, y empiezo a ver, el año que viene la mitad de la ratio, y digo, sí, claro, y van a contratar el doble de profesores, digo, no, vamos a ir la mitad de los días. Entonces, a mí todas esas cosas es como, ¡wala! O Totalmente, sea, que Joan. por ejemplo, en el tema de crianza o en el tema de necesidades relacionales y emocionales de la infancia, sí me preocupa, ¿no? Y esa incertidumbre y además el ver, de decir, realmente en la toma de decisiones también se está teniendo en cuenta las necesidades emocionales de los pequeños y las pequeñas, porque ahí estoy viviendo y viendo y acompañando realidades muy duras, ¿no? Entonces, que bueno, y a veces ves en otros países que han tomado medidas distintas dentro de los cuidados, pero se ha tenido más en cuenta también las necesidades emocionales de los pequeños y eso sí me genera incertidumbre y bueno, y esa preocupación, ¿no? En mi caso, y entiendo que Inés ahí te pasará Pues parecido, sí, ¿no? además al mencionarlo me has hecho conectar directamente. Yo creo que es que me estaba protegiendo al no sacar esa incertidumbre. Creo que es de las primeras y he de decir que a efectos prácticos, Yo es que ahora estoy en grupo de autoayuda, por eso te lo comparto, ¿sabes? ya, Digo, a ver si me... total, pues me has hecho conectar, así que me lanzo a ello. A mí ahora mismo, a ver, el tema verano me produce, voy más allá de la incertidumbre y llegamos a la ansiedad, ¿vale? Y esto lo comparto, o sea, me produce ansiedad verme en verano en Madrid, en un piso, con 3 niños y sin poder ir a la piscina porque parece que las piscinas no las van a abrir. Entonces, bueno, pues estoy intentando gestionar esto y buscando alguna solución. Pero bueno, vamos, que se pueden elegir de una lista muy grande de incertidumbres. Si os parece, pasamos porque es que nuestros seguidores también tienen incertidumbres que están compartiendo con nosotros, ¿vale? Y que nos están haciendo preguntas. Así que desde aquí les damos las gracias por seguirnos y por confiar en nosotros. Y bueno, si os parece, voy a elegir una pregunta de Julie, os la voy a leer, ¿vale? A ver, ella dice que en su caso, al tener 27 años, creo que estoy en la etapa de desarrollar mi vida profesional, de crear, de interactuar con el mundo, de estar en el exterior, etc. Pero ahora con la pandemia estoy sin trabajo, sin poder interactuar con el mundo exterior y viviendo más o menos como una persona jubilada a mis 27 años. Con la incertidumbre del futuro y el no saber cuánto tiempo esto va a durar o si va a volver a pasar, me da miedo pensar que no voy a poder conseguir la vida que quiero. ¿Cómo voy a encontrar a una pareja para compartir la vida? ¿Cómo voy a poder volver a trabajar? ¿Cómo me voy a poder mudar a otro país si eso es lo que quiero hacer? Continúo. Para los que están en una etapa de la vida menos asentada, ella, ¿cómo podemos sentir que vamos a poder conseguir la vida de la cual que estábamos buscando antes de la pandemia? ¿Qué os parece, compis, esta pregunta? ¿Qué le diríais a Julie? Dale, Susana. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Al escuchar la vida que quiero, simplemente esto, ¿no? ¿Qué vida quieres, Julie? ¿Qué vida quieres? Es una vida, bueno, sin entrar en terapia, ¿no? Porque haría muchísimas preguntas en cuanto a ella. Pero como para poder atajarla o comentarla en el programa, pues sí me plantearía pues lo que estamos comentando un poco. Me llega la imagen de un adolescente también, no por ella, sino por la realidad, que me comentaba constantemente, Susana, es que yo quiero hacer esto, esto, esto. Y cuando yo se lo mostraba como un espejo,
Y le decía, vale, pues ¿cuál va a ser el primer paso? ¿Qué es lo primero que puedes hacer? Porque no hemos dejado de vivir. Sigues teniendo un cuerpo, sigues teniendo un alma, sigues teniendo muchísimos recursos, vamos a hacer uso de ellos. Y era muy gracioso porque este chico me hacía así. A mí no queda tan guay, a él le queda como más de la onda. Y era un, lo vamos viendo. Eso me decía, ¿no? Me encantó, ahora lo utilizo de vez en cuando. Entonces, bueno, este adolescente me trajo al presente, como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué puedes hacer, Julie, en cuanto a pareja? Pues seguramente tienes opción a seguirte moviendo, a seguir escribiendo, quizás se modifican, quizás no, seguro. El inicio de conocer a alguien va a ser diferente. Por todas las plataformas me gustaría saber, ¿no?, qué están ocurriendo en las plataformas, por ejemplo, de Tinder y otras. Seguramente la forma de ligar es muy, muy, muy diferente, radicalmente diferente. Y veo un punto muy positivo porque todo se ha pausado. Entonces, como que ese impacto sexual, que también es gozoso, quizás se ralentiza y puedes conocer de otra forma. En cuanto a trabajar, quizás se está abriendo un mundo diferente online. ¿Qué opciones puede haber por aquí? En el caso de Julie, pues porque es cercana, sé que es docente, entonces creo que las reflexiones que comentabais como papás también les suponen o le levantan emociones como docente, ¿no? Precisamente por cuándo voy a volver. Entonces le haría muchas preguntas más y le intentaría traer al presente y le invitaría a nutrirse corporalmente de otro tipo de lecturas que no sean tan ansiógenas como las que diariamente estamos recibiendo. Ajá, gracias. Yo un poco en esta misma línea que dice Susana, claro, Julie nos comenta un poco la vida que quiero, ¿no? Y eso de la vida que quiero es la vida que, como decíamos al inicio del programa, que yo había previsto, que yo me había proyectado en base a mis certezas anteriores, etcétera. Y eso, al final, todos y todas vamos teniendo que ir actualizando eso, entendiendo que eso marca una dirección, pero que nunca pueden ser rumbos fijos, porque luego la realidad va cambiando y no sabemos en qué medida va a cambiar. El otro día yo leía, y entiendo perfectamente la frustración que puede sentir Julie, que hay una generación, que yo creo que es en la que está ella, que justo en el inicio de su salida al mundo laboral y al mundo adulto han vivido dos crisis, ¿no? La que vivimos hace unos años, la que están viviendo ahora. Entonces, al final han tenido un inicio de vida adulta muy distinto que el resto de generaciones vivas que estamos ahora, ¿no? Porque otras generaciones que lo pueden haber pasado, pues igual ya quedan más lejos. Entonces, al final, sus referentes no han vivido lo que han vivido ellos, ¿no? Muchas veces ni mis padres, ni incluso mis abuelos, muchas veces, si ya son jóvenes, han tenido otro inicio y una serie de oportunidades en esos años. Yo ahí animo mucho un poco lo que decía Susana, ¿no? Al final, aunque no estoy teniendo las oportunidades que tuvieron en otra generación, surgen otras y es importante identificarlas, es importante verlas, ¿no? Yo acompaño a algún joven que se dedicaba al mundo de la hostelería, ¿no? En este caso, y al final sí tiene opciones de poder estudiar otra cosa, de hacer, y al final esta realidad está diciendo es que no puedo jugarlo todo a esta carta, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta y esto hace que abra otras opciones. Y luego, claro, hay distintas áreas, como dices tú, igual en la laboral ahí sí ahora está habiendo una limitación o un reajuste y hay que abrir por otro lado o repensarnos, pero como dices, área pareja en realidad es adaptar el canal o adaptar el medio o ver cómo lo hago. Bueno, y poder volver al aquí y a la hora en ese sentido. Bueno, a mí me viene a la cabeza John Lennon, ¿vale? La vida es lo que te va sucediendo mientras estás haciendo otros planes. Podemos tener un montón de planes, pero al final, viviendo en el aquí y el ahora, en el día a día, pues vamos observando qué hay a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, cada día es una aventura y, bueno, hemos dado en otros programas como muchos tips, ¿no? A la hora de cómo afrontar el confinamiento, hemos hablado del autocuidado, pues de tener las rutinas, muchas cositas. Quizá no hemos tocado tanto el tema de la gratitud, ¿no? Podríamos comentarle a Yuri también el tema de cada día, ¿no? Antes de acostarte, ¿a qué cosas le doy
gracias, ¿no? ¿Qué cosas quizá he dado por hecho, por sentado, pero que en realidad, qué afortunada soy de haber tenido todo esto, ¿no? Y luego, hablando del trauma que has mencionado, Joan, pues desde la psicoterapia del trauma hablan del principio de la incertidumbre. Es decir, hablan de, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder mirarnos a nosotros mismos, para poder empezar el camino hacia la sanación en el aquí y el ahora? Y hablan del principio de la observación, la capacidad de observación, ¿no? Mirarse, ver cómo se siente uno en el día a día, no olvidarse de que al final cuanto más te observas, más te vas dando cuenta de lo que necesitas y más te vas anclando en el aquí y el ahora, ¿no? Bien, yo en esa parte de agradecimiento me he quedado ahí, ¿no? Pensando, porque es verdad que sobre todo al inicio y al inicio de la cuarentena y de la pandemia, y en ese deshacer expectativas y no dar por sentadas cosas que a veces no valoramos y damos por sentadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando veías, ¿no? Que no había respiradores disponibles y que a veces tenían que elegir a qué personas se lo ponían o no. Dar gracias por respirar, dar gracias por estar vivo, ¿no? De valorarlo, de tomar conciencia de ello, de algo que hacemos sin conciencia muchas veces, ¿no? El respirar, yo por lo menos. Y es como, si es que es lo que me mantiene vivo y puedo agradecerlo y puedo estar. Y hay una parte, y retomo con lo de la pregunta de Julie y lo de que preveemos, y es el tema de las expectativas, ¿no? Yo me estoy esperando que las cosas van a ser de cierta manera y entonces hay decepción cuando mis expectativas no se cumplen o cuando... Y ahí es importante ir haciendo ese ejercicio de ver que hay una parte mía en las expectativas que he puesto y poder ir haciendo el duelo de estas expectativas para volver a estar conectado en lo que sí me puedo ocupar y lo que sí tengo aquí presente sobre la mesa, ¿no? Yo con los miedos hablo mucho de este miedo que tengo, de esta incertidumbre que veo, de qué me puedo ocupar ahora, ¿no? Y el resto del tiempo trato de dedicarlo a otras cosas del presente y poder dejar parte de esos miedos, de esa incertidumbre, a la espera, porque muchas veces yo digo, no sé qué pasará con los coles el año que viene, claro, y es un sinsentido que yo siga pensándolo ahora, porque igual en julio sale una circular que me explica cómo va a ser el curso del año que viene, entonces en julio estaré en un nuevo escenario en el que sabré lo que va a venir. Entonces, que yo ahora me tire todo mayo y junio pensando en el curso del año que viene, pues tampoco tiene mucho sentido y ahí es importante poderlo. ¿De qué me puedo ocupar? ¿De esto no? Pues pongo la energía en otra cosa. Ya cuando sepa cómo va a ser, veré cómo me ocupo en septiembre, ¿no? Eso es. En resumen, un poco yo siento que el cambio de paradigma nos lo han puesto enfrente. Es decir, una sociedad que potenciaba la plataforma de la felicidad, en que únicamente había felicidad. Bueno, se nos ha dado la vuelta y no hay felicidad sin sufrimiento. Nos estamos dando cuenta de que el COVID nos ha puesto delante una crisis existencial. Todos estos tabúes de la muerte, de una vida diferente, de no tener certeza, es la realidad que estamos viviendo. Entonces, más que nunca, volver a este presente, ir viviendo fase a fase, como software a software, ¿no? Comparo un poco con los software, actualización a actualización, más que nunca en nuestra generación, de 30 a 40, como es prácticamente su caso, mi caso, siento que somos una generación que necesita otros referentes o crear otros referentes, que no es ni más ni menos que la palabra de moda de resiliencia. Pero cuando hablamos de resiliencia en sentido de voy a vivir lo que está ocurriendo y entonces ya crearé resiliencia. Porque ahora mismo creo que estamos más en resistencia, más que en resiliencia, todavía. Efectivamente. Yo creo que aquí es importante también, a ver, nosotros hablamos de muchas pautas y de cositas y tal, también hay que relajarse un poco y decir, joder, si estoy mal y ya está, ¿vale? Porque claro, lo último que queremos hacer aquí es como darle más caña a la autoexigencia, ¿vale? De intentar hacerlo todo perfecto, de que, venga, pues me tengo que poner a esto, bueno, pues si un día estás jodido y ya está, ¿no? ¿Qué aprendizaje hay detrás de todo esto, no? Volvemos un poco al tema de la autocompasión, ¿no? Del ser, pues, más amable con uno mismo, ¿no? Y con los demás. Bueno, estamos preparando ahí un vídeo con el miedo, a ver si lo sacamos. Podremos hacer otro con la rabia,
¿no? Y ese, cuando me resisto y siento rabia y el mundo no responde, pues cómo la podemos expresar, sacar para canalizar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Inés, que el primer paso siempre es resonar con nosotros y ver qué necesitamos. Y si ahora necesito mandarlo todo por ahí, lo hago. Si ahora necesito un día de pausa y bajarme del mundo, veo de qué manera me puedo crear un Ujú, ratito de esa realidad y atender. Porque desde el ujú, escucharme y atender eso, podré luego pasar a lo siguiente. ¿No? No tiene sentido no escuchar esta parte y querer ir a otras cosas, como que para nada queremos fomentar eso, como bien ujú, dices. ujú. Bueno, pues ya nos queda poquito para terminar. Os quería preguntar si queréis dar algún tip o alguna sugerencia respecto a lo que hemos hablado, ¿no? La incertidumbre, etcétera. Pues yo, así en breve, plantearé una conciencia mayor de cómo nos nutrimos a todos los niveles. Cuando sentimos estrés, tenemos esta imagen de, uff, es que tengo trabajo, tengo que ir, tengo que volver, y nos alimentamos fatal, por ejemplo, cuando debería ser todo lo contrario, para darnos esa energía, ese cuidado, ese amor, pues nutrirnos a nivel emocional, acompañarnos de personas que nos puedan escuchar, nos puedan recoger, o grandes maestros y maestras, por ejemplo, nutrirnos físicamente, nuestro cuerpo es nuestro templo. Soy la pesada de la capoeira, que me encanta y me conecta, por ejemplo, nutrirnos por medio de una alimentación medianamente consciente, permitiéndonos siempre. No tenemos que estar ahora a raya, ¿no? Nutrirnos cognitivamente, emocionalmente. Os recomiendo este libro que luego cito, maravilloso, de Pema Chödrön, que me hizo empezar psicología y ahora lo recupero, porque los lugares que te asustan es muy interesante a leer ahora. Wow. Entonces, bueno, nutrirnos, ¿no? Nutrirnos conscientemente. Qué bien. Genial. Yo que el primero que diría es el que acabas de decir tú, con lo cual no me voy a repetir, pero esas cosas que me ayuden a estar en el presente y a conectar aquí, con esas resistencias que tenemos, con aquellos aspectos que vemos que nos está costando soltar y que nos están haciendo sufrir porque vemos que igual no se van a dar, yo sí animo a hacer una carta de despedida y a nombrarlos y a escribirlos, es decir, te digo adiós, curso de 5 días a la semana de mis hijas de 9 a 2, te digo adiós ya, ¿no? De alguna manera, porque sé que va a venir otra cosa, sé que va a venir otra cosa. Entonces, alguna cosa que yo me pueda estar resistiendo, que yo sienta que la quería y veo que no va a ser, pues ponerlo por escrito, decir adiós, soltar la rabia ahí, pero de alguna manera que esa expectativa sintamos que la soltamos, porque va a hacer que suframos menos. Qué bueno lo de escribir, ¿verdad? ¿Cuánto ayuda a soltar, a organizar? Es muy recomendable. Bueno, pues para terminar, yo quiero hablar un poco, o bueno, mencionar la aceptación, ¿vale? Os propongo que a vosotros, ¿vale? Y a los que quieran también, que esta noche, cuando nos vayamos a dormir, pensemos que ocurre un milagro y que mañana, cuando nos levantamos, nos aceptamos tal y como somos, ¿vale? Qué bueno. Y relacionado con esto, se me ocurre que lo rescaté el otro día. eh, bueno, Carl Rogers, psicólogo por excelencia del mundo humanista, dice, me di cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto. Acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo, los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Qué bueno es Wow. Rogers. Pues mira, yo Buenísimo. me hice pianista por Rogers, lógicamente, ¿no? Cuando al leerle. Yo quería agradecer a toda la gente que nos escribe. Tengo pendiente contestar a varios, pero que sepan que es una alegría enorme leer comentarios, leer aportaciones, algún mail que nos han mandado. Vamos, a mí me encanta, los leo todos, me llegan y voy a sacar un tiempecito para ir contestando. Y los Genial. comentamos. Tanta emoción sentimos que, ¡ay, que nos ha llegado un nuevo comentario! Oye, ¿cómo lo veis? ¡Qué interesante! Tenemos que contestarlo. Entonces, estamos en ello. Estamos en ello también. Os leemos. Eso es, y que estamos abiertos a sugerencias y cositas que, bueno, que para hacernos mejorar, ¿no? Estamos abiertos. Pues muchísimas gracias, compis, Muchas y a todos gracias. los A que nos vosotras, un siguen. placer. Este rato es terapéutico, que lo sepáis. Total. Totalmente. Hasta Besito. luego. Chao.